Hola, mi nombre es Guillermo Alejandro Arrambide Herrera. Soy estudiante de la Facultad de Organización Deportiva. En este video les voy a enseñar lo que es la historia del baloncesto. El baloncesto nace en 1891. La idea del baloncesto nace a la respuesta de la necesidad de realizar una actividad deportiva en el invierno en el norte de los Estados Unidos. El profesor de la Universidad de Springfield, en Massachusetts, James Naismith, es encargado de una misión de realizar o de idear un deporte que pudiera jugarse bajo techo, pues los inviernos en esta zona dificultaban la realización física al aire libre. En 1893, el primer país extranjero en adoptar el baloncesto fue nada más y nada menos que México. También, en esta etapa, desaparece el fondo de la canasta, utilizando unas redes con cuerdas trenzadas. El tiempo de juego eran 2 tiempos de 20 minutos con 10 minutos de descanso. También aparece el pivot, ofreciendo al jugador una mayor movilidad y diferentes recursos. En 1898 se crea el primer reglamento de la rama femenil. Se introduce también por primera vez el baloncesto en Filipinas. Se introduce lo que es el balón de cuero. El juego era un juego lento sin mucha movilidad, haciendo secciones en diferentes tipos de lanzamientos. En 1904 se definen las dimensiones de la cancha no oficiales. En 1915 a 1917, Joint Basketball es el comité encargado de unificar el reglamento. En 1920, en Italia, se organizó el primer campeonato nacional. En 1927, es fundado un equipo americano llamados los Harlem Globetrotters. Comenzaron con un equipo serio, pero como no había demasiada competencia para ellos, ya que ellos eran de resultados demasiadamente sobresalientes, deciden formar un equipo como entretenimiento. En 1928 se exhibe en Juegos Olímpicos de Ámsterdam el baloncesto. Lo que es 1929, el reglamento introduce que deben existir 2 árbitros dentro del terreno de juego. Para 1931 y 1932. En 1931 se concluyen las medidas oficiales de la cancha, que son 26 metros por 15. En Ginebra, de 1932, se funda lo que es la Federación Internacional de Baloncesto Amateur. En este mismo año se introduce la regla de los 3 segundos. Se introduce la línea de medio campo, quedando definido el terreno dividido en 2. Se reanuda el juego con un salto entre 2 jugadores en la mitad del campo. Para 1935 se establece lo que es el máximo de jugadores dentro del terreno de juego, a 5. Se define que la superficie del terreno de juego debe ser en una superficie dura. El Comité Olímpico Internacional acepta el baloncesto como un deporte olímpico. Se establece que en caso de empate, ganará el equipo que encestara la siguiente canasta. Todo esto en 1935. Para 1936, el Comité Olímpico Internacional llega a una conclusión donde acepta que el baloncesto masculino sea partícipe de los siguientes Juegos Olímpicos. Para 1939, un acontecimiento muy importante, ya que es el fallecimiento del padre del baloncesto, James Naismith, y como tributo a su gran persona se inaugura el Hall of Fame, a lo que llamamos el Salón de la Fama, en donde se inscriben los pioneros de este deporte. También, en esta época o en este año, se realiza el primer torneo conmemorativo de la NCAA universitario en los Estados Unidos. También hay otra regla que se agrega en esta fecha, que es que la canasta debe estar a 1.22 metros de las líneas finales. Por lo tanto, para 1946 y 1947, en 1946, otra fecha importante. ¿Por qué? Porque nace la NBA, lo que es la National Basketball Association. En 1947 se realiza el primer campeonato de la NBA,
dando como resultado al campeón que es Filadelfia. En 1950 se realiza el primer campeonato mundial masculino de baloncesto en Argentina. En octubre de 1950, como campeón Argentina, venciendo así a los Estados Unidos por un parcial de 64-50. En 1950 se decide también que cada 4 años, concretamente en los pares ya no sea que haya Olimpiada, se realizará un campeonato del mundo para el baloncesto. Debido al éxito obtenido en el Campeonato Mundial Masculino, las mujeres decidieron no quedarse atrás. Por eso, 3 años después, o sea en 1953, la rama femenil decide realizar su primer campeonato mundial, llegando a que Estados Unidos se convierte en el primer campeón. Una de las grandes épocas es el año 1962, debido a que se llama la época de los gigantes. ¿Por qué? Uno de ellos, muy importante y muy reconocido en la NBA, Wilt Chamberlain, un jugador de color, jugador para los Philadelphia Warriors, anota 100 puntos durante un juego. Ese es un récord que sigue actualmente vigente, que no se ha podido vencer. Para 1967 se crea la American Basketball Association. Poco tiempo después, en 1975, la ABA y la NBA se fusionan para articular así las 4 divisiones geográficas. En 1979 se adopta lo que es la canasta de 3 puntos. Para 1984 desaparece lo que viene siendo la FIBA. Bueno, más bien el concepto amateur, por lo que viene quedando FIB, Federación Internacional de Baloncesto. El año de 1991 se cumplen por primera vez los 100 años del nacimiento de básquetbol, así realizándose un torneo conmemorativo en la ciudad de Atenas. También un acontecimiento demasiado importante es la retira de uno de los mejores jugadores de la NBA, el gran Magic Johnson, debido a que se le detectó VIH-Sida. Pero cabe mencionar que en el año 1992, el mejor equipo de baloncesto jamás reunido hasta la historia es el grandísimo Dream Team de los Estados Unidos. Fueron la atracción de los Juegos Olímpicos de Barcelona. También, un acontecimiento demasiado importante es que se homogeniza el reglamento de la NBA. Cabe mencionar que por última vez, en 1998, los jugadores que solamente están dados de alta en la cédula de juego podrán estar en calentamiento en los primeros 20 minutos antes del inicio de un partido. Después de 1998, se siguen modificando, pero demasiadamente leve, el reglamento de la NBA y de lo que es la FIB, así llegando a lo que viene siendo el baloncesto moderno.